Vamos a hablar de una jornada que tuvo a la economía como primera noticia o como protagonista. Podríamos titular este comienzo de 4 días, y ya voy a presentar a los invitados y a todo el equipo, diciembre, números rojos, pero paz social, o números rojos y paz social, porque en definitiva faltan pocos días o tan solo 5 días para terminar el 2018 y el gobierno se debate entre administrar por estas horas 2 noticias, una buena y una mala. A ver, ¿por dónde empezar? Vamos a empezar, como habitualmente sucede cuando te dicen hay una buena y una mala, empecemos por la mala. En la Casa Rosada, en el gobierno, recibieron con gran impacto las malas nuevas de la economía argentina, las noticias de hoy. Hay cifras que se difundieron hoy que hicieron prender todas las luces de alarma en el oficialismo. Y ahora obviamente nos vamos a meter con el tema de la corrupción y con Campillo. Ya está preparándose Hugo Machiavelli, que tiene mucha información del nuevo arrepentido que tiene la causa de los cuadernos. Se lo identificaba como el valijero K en su momento. En instantes les vamos a contar detalles porque, insistimos, ahí fue clave el cambio de abogados y fue clave lo que los abogados le podían, la estrategia que los abogados tenían. Pero esto es en algunos minutos. Vamos a ir por partes. El gobierno administra buenas y malas noticias. Estamos empezando por la mala noticia. Ha sido un día negro para la economía. Vamos a ir por partes, desarrollando capítulo por capítulo. Dólar, riesgo país, el consumo, el empleo. Capítulos que hoy fueron títulos de todos los portales. Se habló todo el día de economía. Me refiero obviamente a títulos negativos. Y esto es lo que en definitiva el gobierno tiene que administrar para cerrar fin de año. Empiezo por el dólar. Hoy subió 43 centavos en la oferta promedio al público de los bancos justamente del microcentro porteño. Es decir, cerró la jornada, por ahí tenemos la información oficial, pero en 39.48, 39.50 para la venta. Pero esta cifra, que obviamente muestra ese título de 0.40 y pico, 0.50 subiendo el dólar, no es la que más preocupa al gobierno. La cifra que más preocupa al gobierno es que en el transcurso del 2018... el dólar ya acumula un alza de 108.7%. Abro una pregunta. ¿En algún momento en los próximos meses el gobierno volverá a enfrentar otra corrida cambiaria? Repito, ¿en algún momento en los próximos meses el gobierno volverá a enfrentar una corrida cambiaria? Pregunto esto porque algunos analistas dicen que es solo cuestión de tiempo. El problema es, relacionado justamente con el tiempo, es cuándo, si es que enfrenta una corrida cambiaria nuevamente, cuándo va a ser. Porque estamos a 5 días, repito, a días nomás, 5 días, de entrar en un nuevo año, que no es cualquier año, es un año electoral. Es el año 2019. Así lo cerraba el presidente Macri. Escúchenlo. Este fue claramente un año de mucho trabajo, de muchos desafíos. Fueron momentos difíciles que tuvimos que recorrer durante este año, pero terminamos el año sabiendo que tenemos todavía grandes desafíos por delante, pero sintiendo, y espero que esto lo compartamos todos, que estos desafíos que hemos ido superando, esto que yo llamé las tormentas sucesivas que hemos vivido, también nos han fortalecido. Bueno, ahí estaba el presidente poniendo o utilizando otra vez esa palabra que tanto gusta utilizar, que es la palabra tormenta. Ya está con nosotros Fausto Spotorno, en instantes vamos a estar analizando capítulo por capítulo. Ya empezamos por el dólar, ahí lo veíamos al presidente hablar de las tormentas, al lado de ese Papá Noel del cual tanto se habló en un tono rojo, haciendo composé con la primera dama, con Juliana Aguada. Hablemos ahora de riesgo país. Otro de los indicadores negativos del día que hoy tocó una cifra récord. Es decir, logró su nivel máximo en más de 4 años, llegando en su momento, si no me equivoco, Fausto, a arañar los 8.40, ¿no? Sí. 8.40, ahora lo vamos a desarrollar. ¿Sí? 8.40, después bajó un poco. Y sobre esto también trae información Ana Baiman, que está con nosotros, que trae un título que tiene que ver con el segundo capítulo de los indicadores de las malas noticias de la economía. Ana, ¿cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches, Facundo. Sí, tenemos información del dólar, tenemos información del riesgo país, pero también tenemos la contracara de lo que sucede con la gente con todos estos números. Aumentó la cantidad de niños con hambre. Esa es una de las noticias que traemos hoy, pero lo que decíamos antes del dólar y del riesgo país son dos números que están preocupando y mucho por estas horas en el gobierno argentino. ¿Por qué? Porque el dólar otra vez está rozando los 40, se esperaba, no es algo descabellado que esto sucediera en el día de hoy y también podría seguir ocurriendo mañana estas subas. Hay algunas explicaciones que nos dan algo para entender por qué está subiendo el dólar por estos días. Por ejemplo, hay una tormenta externa, como dice el presidente, algo de razón tiene, está sucediendo algo en los mercados internacionales. Los países emergentes han demostrado también hoy que hubo apreciación del dólar en esas plazas, pero al mismo tiempo están pasando cosas aquí. Siempre hacia fin de año hay una cuestión estacional de mayor demanda de dólares que no suele mover demasiado el amperímetro. Porque por estos días hay más dinero disponible, se cobró el aguinaldo, hay gente que viaja al exterior y hay más demanda. Pero también hay mucha más preocupación de los grandes inversores porque el riesgo país está subiendo y cada vez más alto y entonces están desarmando otras inversiones para pasarse al dólar. Bien, dólar, riesgo país. Ya analizamos los puntos de la economía con Fausto Espotorno. Podemos hablar también del consumo. Tercer capítulo, que también arroja cifras en rojo para esta Navidad, cifras para el olvido. Me refiero a la fuerte caída del consumo que se registró a lo largo de todo el 2018, que podría uno analizar todo eso, pero que tuvo su correlato en las compras de Navidad. Según un relevamiento de la Confederación Argentina, de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en estas fiestas las ventas tuvieron una baja del casi 10%, del 9%. Recién Ana hablaba de la plata, de cuánto dinero hay circulante, cuánto circulante hay. Escuchá este dato. La mayoría de los compradores, los que pudieron hacer compras en Navidad, eligió un método: endeudarse con tarjeta de crédito. Un reflejo a tener en cuenta, un dato a tener en cuenta de la falta de dinero en efectivo, a pesar de, como decía Ana, que se cobró el aguinaldo. De acuerdo al informe de la CAME que hoy consultamos, los comercios no solo registraron menos ventas en cantidades, sino que el gasto promedio de los clientes respecto de un año atrás también cayó. El ticket promedio, ¿sí?, se ubicó en los 870 pesos, un 31.2% por encima de la misma fecha del 2017, pero 17 puntos porcentuales por debajo de la inflación registrada por el INDEC, con lo cual es otro número en el mismo periodo, ¿no? Otro número negativo. La otra cifra que preocupa es la que arrojó la venta de los juguetes. De acuerdo con el informe que entregó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, las compras en este segmento, en este producto, registraron una caída de casi 20% con relación al 2017. 20% con relación al 2017. Lo voy a saludar a Fausto Espotorno. Hola Fausto, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Son todas malas noticias. Ahora vamos a dar algunas buenas noticias de este cierre de año. Pero los números dimos dólar, dimos riesgo país, dimos empleo. Fue una jornada complicada la de hoy. Producción industrial también. 9,5 abajo. En noviembre, ¿no? Que es el último dato que sacamos hoy. La soja también cayó, si querés, sigo agregando, ¿no? ¿Hay una tormenta externa o hay una tormenta interna? No, afuera en realidad hoy el mercado subió. Subió como 5% afuera, 4 o 5% dependiendo del índice que tomes. Lo que pasa es que venía cayendo de los días previos a Navidad, ¿no? Eso hay, afuera hay algún ruido, pero nosotros nos está yendo mucho peor que ese ruido que hay afuera, ¿no? Nos está yendo mucho peor del ruido que hay afuera. Ahora vamos a desarrollar un poco esto. A pesar de eso, Macri no está mal en las encuestas. No está mal en las encuestas. En minutitos está Federico González con nosotros. Vamos a estar abordando este tema porque hay encuestas que muestran que en un posible balotaje con Cristina Fernández de Kirchner, Macri estaría ganando. Ahora lo desarrollamos. Hablamos del dólar, hablamos del riesgo país, hablamos del consumo. Fausto sumaba justamente el indicador de la industria. Hablemos del empleo. Por séptimo mes consecutivo cayó el empleo registrado
el mes de octubre, la última medición, la Secretaría de Empleo informó que los puestos en blanco llegarán al 12.2 millones. Pero si uno toma y analiza esa cifra, fue el menor nivel en 16 meses. A ver, ¿me puedes explicar un poco esto, Fausto? ¿Cómo es eso? Sí, a ver, ahí se pide el total de puestos en blanco y la verdad es que han estado cayendo los puestos de trabajo en blanco. La verdad que la caída ha sido relativamente baja comparado con lo que se podría esperar de una recesión como la que está teniendo Argentina. Pero lo cierto es que realmente desde hace 3 años, te digo más, casi más, 6 años te diría más, que el empleo no crece realmente, el empleo formal. Estamos entre 6 millones, 7 millones de empleos, 6 millones y medio, los años buenos casi 7, los años malos 6.300.000 y venimos zigzagueando en esos números, ¿no? Pero no son todas malas noticias para el gobierno, ya vamos a hablar de las encuestas que no lo ubican mal en un hipotético balotaje con Cristina Fernández de Kirchner al presidente Macri. No son tan buenas si el escenario es de un balotaje con Sergio Massa. Ahora lo vamos a desarrollar. Hoy vamos a hablar de justicia también, porque no para la causa de los cuadernos. En un rato Hugo Machiavelli les va a contar las últimas novedades del último gran arrepentido justamente de la causa de los cuadernos. Está Mariano Borinsky con nosotros. A Mariano le quiero preguntar, entre otras cosas, ¿qué pasa con el Código Penal? Código Penal de hace 100 años, con 900 modificaciones, y quiero hablar de justicia, quiero hablar de corrupción, quiero analizar un poco el año que cierra y el año que obviamente viene. Pero no son todas malas noticias para el gobierno. El gobierno podrá decir, podrá jactarse de que va a terminar justamente, se supone, el mes de diciembre con cierta paz social. Un mes emblemático que siempre tuvo picos de tensión, siempre. Acá hay muchos más memoriosos que yo que me van a ayudar también a realizar una cronología de lo que es el efecto diciembre. Desde la recuperación de la democracia, desde los conflictos de fin de año de la época de Alfonsín. Los saqueos no fueron a fin de año, los saqueos de Alfonsín, pero uno empieza a recordar, por ejemplo, hubo el alzamiento de Villa Martelli, fue un 3 de diciembre de 1990, pasando por el efecto tequila que empezó en diciembre, el 20 de diciembre de 1994. Obviamente, imposible olvidar aquel anuncio del corralito bancario del entonces ministro Cavallo. Los diciembre son un mes que genera un efecto en sí mismo, un efecto político, de aquel corralito que derivó justamente en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Y si queremos ir más acá en el tiempo, podemos concluir con lo que fueron los desmanes de hace apenas un año, mientras se estaba discutiendo la reforma previsional en el Congreso, hace exactamente un año. Por eso podemos decir que el gobierno tuvo un día complejo en materia de números, en materia de economía, pero podrá jactarse en términos políticos y podrá decir que controló y que acordó cierta paz social. Por lo menos por ahora. Más información sobre el precio que ha tenido esta paz social la tiene Ezequiel Spillman con su atención. Ezequiel, buenas noches. Muy buenas noches, Facundo, y nos metemos con los números. ¿Qué es lo que hay detrás de esta paz social de la cual hablabas luego de un diciembre con pésimos datos económicos? Bueno, hay una inversión muy grande de parte del Ministerio de Desarrollo Social de Nación en combinación con la provincia de Buenos Aires, porque ya lo hemos contado, el conurbano era uno de los epicentros en los cuales se esperaba algún tipo de saqueos, de tomas o de algún tipo de desmán. Vamos a ponerlo en números, Facundo. Vos fijate, sumados Nación más provincia, invirtieron más de 274 millones de pesos en cajas navideñas. Se repartieron 1,5 millones de cajas navideñas entre Ministerio de Desarrollo Social de las provincias, ONG, iglesias, instituciones evangélicas. También se repartieron 550.000 juguetes en todo el país, casi un 15% solamente en la provincia de Buenos Aires. Y otro dato clave que fue anunciado a comienzo de diciembre y creo que calmó muchísimo a las organizaciones sociales, a la CETEP, a la Corriente Clasista Combativa, a Barrios de Pie. En septiembre, Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, anunció un incremento del 10% en la AUH, la Asignación Universal por Hijo, que pasó de 5.000 a 5.500. Para diciembre lo subió a 6.000 y además le dio un bono extraordinario, bono que no recibieron los jubilados, de 3.000 pesos, del 50% de lo que percibe cada uno de los que recibe la AUH. Esto es un poco
Facundo, el presupuesto, lo que le salió al gobierno, por lo menos generar un clima de paz. Porque Claro, tanto... pero yo lo presentaba, Ezequiel, como un activo político. ¿Vos creés que esto tuvo un costo? Es decir, Pero por supuesto, claro. tuvieron que salir a desembolsar para tranquilizar lo que podría llegar a ser un diciembre complejo. Y en los dos focos más grandes, Facundo, reparto de alimentos, esta idea de que podía haber saqueos en los supermercados, por ejemplo, se desactivó en gran parte con el reparto de cajas navideñas y me contaban que están los 3 depósitos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social a lo largo del país, estaban llenos al 15 de diciembre. Y también la otra pata más política, que es la negociación con las organizaciones sociales, que son las que copan la calle. Que no todas están conformes, ¿no? Porque hubo organizaciones que todavía están por afuera de ese acuerdo y que por supuesto esto generó una interna entre las propias organizaciones y están dispuestas a seguir obviamente reclamando. Fue el caso del Polo Obrero, pero vos fijate que quedaron aisladas esas organizaciones, Facundo. Las más grandes, las más representativas, ingresaron a esta suerte de acuerdo de paz con el gobierno a propósito de los aumentos en la AUH y el reparto de alimentos. Ahora, Ezequiel nos muestra estas cifras que son sorprendentes. Podemos poner de vuelta la placa. Yo le quiero preguntar a Federico González. Podemos hablar de las cifras del balotaje, vamos a ver un poco los escenarios. ¿Pero esto es una inversión política también? Y yo creo que sí, y que salió bien. A veces se le critica al gobierno que no sabe hacer política, pero acá, política social, al menos para lograr el efecto de un fin de año con cierta calma social, yo creo que cumplieron. Ahora uno puede, por supuesto, hacer un análisis un poco más profundo y pensar que, bueno, eso no es un buen plan económico. Te agrego un dato más a lo que decía Federico y aunando a la teoría de que la política acá se impuso también, Facundo, obviamente el costo y la política. Las dos personas encargadas del reparto de alimentos son dos peronistas que se formaron con María Eugenia Vidal y que son el viceministro de Desarrollo Social, Carlos Pedrini, y el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, que vienen de origen peronista. Entonces hablan un lenguaje distinto, llamémoslo, a de una parte de la Casa Rosada o del oficialismo, ¿no? Ahora, cuando analizás el ámbito de seguridad, Hugo, te das cuenta que las fuerzas estaban preparadas para un diciembre que en principio no va a suceder. Si querés, es la otra cara de la moneda. La cara política, la explicó recién Ezequiel y también Ana, la cara económica. La cara en cuanto a la gestión en aspectos de la seguridad fue enviada en primer lugar por lo que dijo Patricia Bullrich respecto al accionar de las fuerzas federales. Las detenciones, algunos procesamientos, algunos indicadores, como el de hoy mismo, en donde se buscó a un secuestrador en el barrio Mitre. Sí. Se Con actuaron... máxima atención hubo en el Máxima barrio atención, Mitre. un operativo la semana pasada en Villa Zabaleta con las tanquetas que donó China para el G20, todo una simbología en donde se sabe que no hay espacio para, digamos, el disturbio excesivo y en masa, ¿no? Es decir, que la gente pueda acercarse a los supermercados y ese tipo de cuestiones me parece que no están permitidas. Ahora, Fausto, la asistencia es una necesidad, pero también en el fondo, a largo plazo, es una mala noticia. Es una mala noticia, o sea, que vos estés asistiendo cada vez a más gente significa que la economía no está generando el trabajo que necesita y es gente que, está bien, hoy está siendo asistida, pero que no puede sostenerse por sus propios medios, ¿no? Y eso es un problema serio en la economía argentina, que no viene de ahora, viene casi de la crisis de 2001 que empezamos con estos planes sociales y no es que han dejado de crecer. Han parado de crecer, han estado creciendo todo el tiempo, ¿no? Claro. Recién hablábamos de varios capítulos, dólar, riesgo país, pero quiero proponerte, Fausto, pasar capítulo por capítulo para pensar en distintos temas de la economía, charlarlo entre todos, que ustedes también sepan, entre otras cosas, me gustaría cerrar este momento con lo que va a ser el 2019, porque es inevitable que todos estemos ya pensando en el 2019. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por la inflación. Es el primer aspecto de la inflación. A ver, me lo muestran y lo desarrollamos rápidamente con el riesgo país. Empiezo por el riesgo país. A ver, ¿por qué aparece como un indicador fundamental el riesgo país? A ver, ¿qué es el riesgo país? Primero, el riesgo país es la diferencia entre la tasa de interés que paga un bono argentino en el mercado y lo que paga un bono norteamericano, que es se supone el libre de riesgo. Entonces la diferencia es lo que estás pagando por el riesgo argentino, ¿está? Ese tasa de interés cambia todos los días. ¿Por qué? Porque si un bono te promete pagarte 10 pesos o 10 dólares cada 100 del bono y el bono cae de 100 a 50 dólares, esos 10 pesos ahora es un 20% del valor del bono, ya no son más 10%. Entonces, lo que está mostrando es una caída de todos los activos argentinos, del valor de los activos argentinos, de los bonos argentinos. Y está mostrando una desconfianza seria en la posibilidad de Argentina o de crecer en el largo plazo para repagar la deuda,
o de pagar esa deuda por motivos políticos, o de la capacidad fiscal de juntar la plata para pagar esa deuda, ¿no? ¿Por qué un bono cae de valor? Bueno, porque el mercado piensa que Argentina no va a poder pagar esa deuda. Miren el riesgo país. En general se mira en el mercado financiero muchísimo, porque es una señal de qué tan riesgosa es la deuda de un país. Ahí te darás cuenta que, dada la situación política, hay un factor político muy importante. No es lo mismo que gane Macri que gane Cristina en cuanto al riesgo país. También es cierto que Argentina hoy está viviendo con el FMI, básicamente. Está sosteniendo su situación financiera con el FMI. ¿Y cómo le cae al FMI sostener a un país que tiene este riesgo país? Es que para eso está el FMI en parte, digamos. El FMI es el médico, digamos, de emergencia. Vos no podés vivir por tus propios medios, no podés colocar la deuda en el mercado. El respirador artificial viene el FMI Fondo Monetario. ¿Por qué el oficialismo insiste en relacionar el aumento del riesgo país con las posibilidades electorales de Cristina Kirchner? Porque le conviene. Porque, digamos, ahí no es la única razón. Es un factor, ciertamente es un factor. Digamos, Cristina Kirchner vivió durante mucho tiempo en default y el mercado, digamos, eso no le gusta. Eso es cierto, pero no es el único factor. Ahora, el gobierno lo que plantea es, si gana Cristina, el riesgo país que ustedes ven hoy en 8.30 y pico se va a disparar. Se va a disparar. Pero en ¿Es parte verdad eso? es muy probable, muy probable. Pero atrás de eso hay otro tema más. El mercado lo que dice es, esta deuda argentina es muy alta. Argentina está terminando el año con una deuda que está en el orden de entre 76 y 80% del PBI. ¿Tá? Y probablemente el año que viene esté más cerca del 90% del PBI. Entonces lo que dice el mercado, ¿cómo van a pagar esta deuda? El 2019 está claro, lo paga el FMI. 2020, no sé quién lo paga. Y a eso se le suma el hecho de que puede ganar alguien que no está interesado en pagar, o creemos, en el mercado, diciendo que no está interesado en pagar la deuda. Ahora, Federico, más allá de las cuestiones técnicas, que bien las explica Fausto, ¿el gobierno sigue apostando a la estrategia política de polarizar con Cristina? Aparentemente sí. Igual yo creo que hay que revisar esa idea. A ver. Porque eso no deja de ser una conjetura. Entonces yo creo que quizás lo que hace es confrontar con la candidata que hoy, según las encuestas, es la que tiene más chance de ganar de salir primera o salir segunda o ir a un balotaje. Después parece ser que no es la más ganadora en un escenario de balotaje. Ahora vamos a ver los números. Pero yo no estoy tan seguro de dos cosas. De que el gobierno esté jugando esa estrategia y de que esa estrategia sea buena. A mí me parece que esa estrategia, si está jugando esa estrategia, es una estrategia de mucho riesgo. Bueno, la jugó durante gran parte de la gestión, ¿o no? Y yo creo que sí, pero habría que ver si jugó a eso como estrategia o es lo más simple que tiene a mano. Es decir, para defender su fracaso hasta ahora, el mejor argumento es que seguir es la hablando herencia recibida. Ahora, si eso es jugar a la polarización, bueno, es jugar a la polarización. Bueno, hablamos del riesgo país, segundo capítulo, placa en pantalla. Hablemos ahora del consumo, ¿sí? Porque recién veíamos cifras muy complicadas en materia de consumo. Sí. Seleccioné 2 o 3 de las últimas horas de Navidad, pero el consumo durante todo el 2018 se desplomó. Mirá, y es natural que suceda, porque el salario ha crecido mucho menos que la inflación, en el orden de 14, 15 puntos por debajo de la inflación. Y depende de cómo lo mires, hasta pudo haber caído más en algún momento del año. Entonces, si el salario está cayendo, es muy probablemente que el consumo caiga, ¿no? En general hay una relación muy fuerte entre lo que es lo que llamamos la masa salarial. ¿Qué es la masa salarial? Los salarios que se pagan por la cantidad de gente que trabaja y el consumo, ¿no? Lo que vemos es que el salario creció por debajo de la inflación, entre, ya te digo, 14, 15 puntos o más en algún momento del año, y la cantidad de empleo, está bien, no cayó mucho porque ajustó mucho el salario, pero no creció. Entonces tenés una masa salarial que ha caído arriba de 10 puntos seguro. Me meto en el tema, en el otro capítulo que hoy fue de noticia, que fue el dólar. Y yo preguntaba un poco en el comienzo, en la editorial, hay analistas que plantean, quiero escuchar tu posición, que en cualquier momento puede haber otra corrida. Sí. Y que es cuestión de tiempo. Hoy 2 personas con las que hablé, es cuestión de tiempo, de días. El tema es si sucede, cuándo sucede, y si sucede eso y se mete dentro de la discusión del 2019, que es un año electoral. ¿Puede haber otra corrida? ¿El dólar está bajo? Yo diría que, no sé si una corrida, que el dólar va a subir, es seguro que va a subir. Ahora, que eso se dé en una corrida,
No estoy tan seguro. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es que el dólar vaya subiendo a poquito y se vaya y otra cosa que no suba y de repente salte, ¿no? ¿Puede haber un desarme del ELIX? Sí. ¿Algo parecido a lo que pasó con la bola de Levax? Puede suceder. O sea, el riesgo está. Ahora, de una corrida. Pero a ver, expliquémoslo, Ana. Si, Sí. si desarman LELIX, puede obviamente eso trasladarse. LELIX que tiene tasa 60, ¿no? Está un poquitito por Poquitito abajo de más para 60. La LELIC es un instrumento financiero que solo pueden comprar los bancos, a diferencia de las Levax, que la podían comprar las personas comunes, pero que tiene una tasa altísima. En la medida en que va bajando un poquitito la tasa, porque para el resto de la economía es inviable una tasa del 60%, cuando baja esa tasa se vuelve menos atractivo y la gente se va al dólar. Los bancos se van al dólar porque es un instrumento más seguro. Si esto baja bruscamente o hay algo que haga temblar la seguridad de tener LELIX, ¿puede haber otra corrida o no? A ver, sí. Voy a hacer está muy bien la explicación, una sola corrección. En realidad, detrás de la LELIX están los plazos fijos. O sea, cuando vos depositas en un plazo fijo, ahí es donde el banco agarra y compra la LELIX. El banco se da vuelta y compra lo hacía con las Levax. Lo hacía El con las principal Levax. colocador Sí, lo que de Levax pasa- era el sistema bancario. Lo que pasa es que Levax podíamos comprar, hasta que nos dimos cuenta que podíamos comprar Levax directamente nosotros y el mercado empezó a comprar Levax sin pasar por los plazos fijos. Hoy no, hoy los únicos que pueden comprar LELIX son los bancos. Entonces, el riesgo es que ante una corrida bancaria o ante una desconfianza, poner la probabilidad de que gane Cristina o que los números de la economía no dan. Imagínate cualquier escenario que genere desconfianza. Es posible que la gente diga, bueno, dame el plazo fijo, compro dólares, y ahí el banco no le queda otra que agarrar la LELIX y es venderlas y dárselas al Banco Central, porque a otro banco no se la puede dar. Y eso sí se podría pasar. Para mí, por ahora el riesgo es mucho menor de lo que tenías en la época de las Levax. Porque te voy a dar un dato. Las Levax llegaron a ser 1.4 billones con B de pesos. ¿Y las LELIX? Y la LELIX son 300.000 millones. Es la mitad del stock que tenías con la Levax. O sea, el problema hoy es la mitad. Y además ten en cuenta que de otro lado el Banco Central tiene un activo que, como la mayor parte del activo del Banco Central son dólares, hoy es el doble de lo que tiene en esa época. Ahora, Federico, era más frágil en ese momento el Banco Central de lo que es hoy. ¿hay margen para que se dé una de las hipótesis que estamos preguntándonos? Margen en términos políticos, digo. Pero ¿de qué? Que se dé una corrida, que se dé una situación crítica en donde el gobierno tenga que desarmar la burbuja de las LELIX. Sí, yo creo que ese peligro está latente. De las expectativas ciudadanas, es probable. Nosotros hicimos la pregunta, si pensaban que en el 2019 el dólar iba a estar más alto. Y mayoritariamente opinan La que gente sí. dice que sí. Además, hay como un valor psicológico, que es 40. Y cuando se aproxima a 40, inevitablemente la expectativa es, bueno, y ahora se va a disparar, se va a comenzar a disparar. Creo que si pasa ese valor psicológico de 40, de nuevo se prenden las alarmas de que esto podría llegar a ser un revival de lo que ya pasó. Claro. Es un buen punto, porque si va a pasar 40, que pase antes que después, ¿no? Porque lo peor que puede hacer es tratar de mantener algo que no da. Por eso yo planteaba, Fausto, cuándo va a suceder, porque cuando te querés, en un abrir y cerrar de ojos te metes en la campaña electoral. Sí, es totalmente cierto. A ver, yo creo que hoy en la economía argentina, de cara al 2019, tenés dos escenarios posibles. Y los dos escenarios son, imagínate un escenario donde todo empieza a salir de a poquito bien, y va saliendo hacia un escenario óptimo. Pero también puede ser otro escenario donde empieza a salir todo un poquito mal, la economía no se recupera, la tasa de interés no baja, empieza a haber más riesgo de default, más riesgo de inflación, y empieza a ir hacia un escenario mucho más complicado. Me parece que es bastante dicotómica la situación, ¿no? Bueno, otro capítulo es el tema de las inversiones. Porque de las inversiones venimos hablando desde el primer día digamos, que asumió Macri. Sí. No, güey, José. Digo. No, güey. No, porque, a ver, de afuera no te van a invertir. No van a invertir a gran escala porque hoy el mundo no está para invertir en gran escala. Y por otra parte, Argentina hoy para el mundo es un país incomprensible. Tasa de interés del 60%, inflación del 26% con suerte, 23% con suerte, o 40%. Un gerente general global. Mira, Argentina dice, yo no entiendo qué pasa, no voy a poner plata ahí que no entiendo ¿Y nada. dónde ponen esta parte del mundo? Bueno, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay incluso, hay mucho movimiento. Lo que pasa es que además, hoy están poniendo menos en esta parte del mundo porque... Y en el 2019, con la expectativa, vuelvo, siempre termina todo en Macri y Cristina, ¿no? Claro, pero además tenés otra cosa en cuenta. Cuando mirás la inversión que llega a Argentina, no es que llega, la mayoría es de los argentinos. El mayor
los mayores inversores son los empresarios argentinos o extranjeros que ya conocen a Argentina hace mucho tiempo, o sea, los locales, los que están acá, los locales. Y esas personas hoy están recontratapadas de impuestos. Entonces no tienen recursos para invertir, por más que digan, la vi y quiero hacer un negocio acá que me parece fenómeno. No tiene recursos, lo puede pensar así, lo mismo que uno ve en chiquitito, en poner un kiosco, abrir un almacén, y cuando uno ve los costos que tiene, los riesgos. Exactamente igual a gran escala. A gran escala. Excepto en un sector muy particular, digamos. Espera, Fausto, un minuto, porque hay una información de último momento. Ya volvemos con la economía. Ya pasamos por la causa Campillo o por la causa Cuadernos, que lo tiene a Campillo como el nuevo arrepentido. Toda la información la tiene Hugo Machiavelli, está el doctor Mariano Borinsky. Vamos a analizar un poco también el año judicial que estamos terminando y el año que viene. Pero hay una información de último momento. Atención con este dato que trae Ezequiel Spillman. Ezequiel, dale. Facundo, nos vamos a Flores, comisaría número 43. Hay un intento de toma en estos momentos del sindicato de judiciales con Julio Piumato. ¿Intento de toma? Intento de toma, estaban en la puerta, están protestando. Allí lo vemos a Julio Piumato porque una delegada sindical que trabaja en la Fiscalía General de la Ciudad de nombre Vanessa Maida la encontraron cerca de la comisaría golpeando, según el parte policial, a una vecina que lo denunció. Llegó el SAME, la vieron que lo estaba golpeando, se la llevaron presa a esta mujer y cuando llegó a la comisaría un grupo de judiciales encabezado por Piumato se fue allí Pero a la comisaría Piumato 43. en estos momentos en la comisaría. Está Piumato, ahí lo podemos ver en el tuit, Facundo, fíjate. A ver. Ahí habla Julio Piumato, el titular del sindicato de empleados judiciales. Vamos a ver este tuit. Ante la arbitraria detención de la funcionaria Vanessa Maida, esto es lo que contaba recién Ezequiel, por responsabilidad del fiscal Maragliano, ¿sí? Entiendo que es Ministerio Público Fiscal de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato de judiciales está concentrando frente a la comisaría 43, por lo que constituye una flagrante violación a los derechos humanos, reclamando la inmediata libertad. Basta de atropellos. Reiteramos, esta es información de último momento, que abre un escenario de tensión frente a la comisaría 43 con uno de los referentes sindicales de los judiciales, que es Julio Piumato, que está encabezando esta movida que vos lo planteás, Ezequiel, como prácticamente al borde de una toma de la propia comisaría. Sí, es un grupo de entre 30 y 40 personas frente a esta comisaría de Flores, la comisaría 44, 11B en la nueva distribución de las comisarías en Chivilcoy al 400, hasta allí se acercaron para pedir la liberación de esta mujer. Me cuentan, Facundo, que Silvia Gallini, quien la denuncia, una mujer de 66 años, sufrió no solo golpes en la cara por parte de esta empleada judicial. Mirá esta imagen. Esto está pasando ahora, es un anticipo de 4 días. Esta es la imagen del propio Piumato encadenado en la comisaría 43. Una imagen increíble, que no recuerdo uno piensa toma de comisaría y se viene rápidamente a la cabeza la imagen de Delía judicial. Sí, que es una causa que todavía le sigue trayendo dolores de cabeza a Delía, Hugo, ¿no? Preso, sí, puede terminar preso en cualquier momento, incluso antes de fin de año. Delía está preparado para eso, pero en este caso es otra situación. Recordemos que además Facundo Piumato está encabezando una protesta sindical, estuvo acá mismo contando los detalles y me parece que eso también se da en ese marco. Claro. Mañana y pasado es el paro de los judiciales. A ver, sería interesante ver la posibilidad de conversar con Piumato o con alguien que esté en la comisaría, pero quiero volver sobre esta imagen de la información de último momento que traía Ezequiel Spillman. Esto está pasando ahora, no es una imagen de archivo, es una imagen de lo que está sucediendo ahora. Yo no sé si la foto, ustedes me dicen, si se llega a advertir las cadenas que cruzan la mano izquierda del propio Piumato. Está encadenado a una de las barandas de ingreso a la comisaría 43. ¿Qué barrio es, Ezequiel? ¿Esto es Flores? Estamos en Flores. Esto es Chivilcoy al 453, barrio de Flores. Me cuenta que la persona detenida, Facundo, le pegó a una vecina, una mujer de 66 años. Hablamos de Vanessa Maida y además le rompió parte del auto Nissan que tenía. Ahí llega la policía. Ahora, pero no entiendo, hasta ahí no entiendo qué participación tiene Piumato si no se trata de... Es una empleada judicial. El inicio del hecho no tiene un correlato. El inicio del hecho no tiene nada que ver. Gremial. Por eso la llevaron detenida a esta mujer, que como dijo, que ser empleada del sindicato de judiciales. Hasta allí llegó Piumato y llevó 30 personas más. Ahora en este momento encadenado. Me dicen que en este momento está encadenado. Esa foto es de recién. Bueno, la foto es increíble. Insisto, se ve la cadena, se ve el candado y se ve que se ató a una de las barandas de ingreso a la comisaría 43. Se ve el personal policial en la
en el fondo de la imagen, se lo ve sentado allí a Piumato. La verdad que es una imagen sorprendente. En instantes vamos a tener más detalles. A ver, recapitulemos la historia. Estamos hablando de un incidente que en principio no parece ser ni político ni sindical, sino un incidente personal que involucra a una delegada de Piumato y que Piumato entiende que es un atropello que se la lleven detenida. Claro, porque ella decía que fue una pelea entre dos personas y, por supuesto, con 20 años de diferencia. La detenida tiene 43 años y la agredida 66 años. Cuando llega el personal policial constata que se estaban directamente a golpes de puño. Facundo le estaba golpeando la detenida, que forma parte del sindicato de judiciales, a esta mujer de 66 años llamada Silvia Gallini. Cuando llega la policía la frenan. También estaba golpeando el auto Nissan, un auto Nissan March. Y en ese momento llega la policía, las detiene, las separa, llega el SAME, constata que efectivamente estaba golpeado y ahí se la llevan presa. Sería muy importante poder hablar con Piumato, ver si podemos contactar con él. Esto está pasando ahora, es una información de último momento. A mí me llega información ahora también en vivo de que la policía hizo efectivamente lo que dictaminó la justicia. Ahí la policía funciona, Hugo, como auxiliar de la justicia. Claro, y si la justicia establece o lleva adelante una orden de detención... Sí, acá hay dos escenarios. Por un lado, el escenario que describía Ezequiel, un escenario policial por el incidente de una persona que en este caso es parte aparentemente del gremio que representa está Piumato, está Piumato en línea. Piumato, Facundo Pastor en A24 en 4 días. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola. A ver, Piumato, ¿me escucha usted? Hola. Sí, ¿usted nos está escuchando, Julio? Sí. A ver, ¿nos puede contar qué es lo que está pasando? Porque no entendemos bien qué es lo que está sucediendo. Un verdadero disparate de la justicia de la ciudad. Mira que habla con fiscales federales, con jueces federales, con camaritas federales. Esto solo pasa en un desastre que la justicia de la ciudad de Buenos Aires, un incidente menor. Y además una funcionaria del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, que llevaba a su madre discapacitada, tuvo un incidente porque había un auto que le impedía bajar por la senda, un incidente menor, y la pretenden tener presa hasta mañana, ¿viste? Claro, ahora, pero Piumato, ¿usted está Sí. encadenado en estos momentos en la comisaría? Sí, me encadené porque es un disparate, está con un ataque de nervios esta chica, es tremendo. Mira, hoy hablaba con los fiscales federales, ni estuvieron tanto tiempo los que amenazaron al fiscal Moldes. Es un verdadero disparate el fiscal Maragliano, o le tomaba declaración a primera hora por un hecho absolutamente menor, o la tenía que liberar y citarla a declarar mañana. Pero esto juega con la libertad como si fuera un bien fácil, un bien Ahora, justo. Julio, entiendo que el incidente inicial, ¿sí? Por lo menos lo que estamos viendo es que es una causa que está caratulada como daño, pero que no tiene una explicación ni política ni sindical, sino que estamos frente a un hecho, digamos, que sucede... Pero estamos frente a alguna violación de los derechos humanos de una persona. Estamos defendiendo a la violación de los derechos humanos de una persona que está... La madre discapacitada le tuvieron que poner una custodia a la policía porque no se puede mantener sola. Claro. Esto no tiene sentido que tengan 24 horas presa a una persona que no tiene antecedentes, no tiene nada. Esta es la justicia de la ciudad, es una vergüenza. Usted lo que reclama... Es una vergüenza. Lo que reclama Piumato es que se inicie las actuaciones, que se la Que investigue... la liberen ya. No tiene Pero que la liberen. antecedentes. O le toman declaración ya de la mediodía cuando fue la cosa, o la liberan y la citan a declarar. Esto no puede ser una persona detenida sin causa. Es un disparate, Facundo. Piumato, pero ¿cuál es la razón? Le hago una pregunta. ¿Cuál es la razón por la que la detienen? Digo, ¿qué dice el escrito? ¿Por qué la llevan detenida en este caso? Imagino que está dentro... Absolutamente menor, es un incidente en la calle. Sí. No tiene, mirá, preguntar a cualquiera no tiene sentido que esté detenida. Ahora, lo que nos... A ver, puede Piumato, salir una causa. lo que las distintas fuentes del gobierno, del gobierno, de las ciudades, del Ministerio Público Fiscal, no del gobierno, hacen referencia a que la policía de la ciudad actúa como auxiliares de la justicia y que La policía de la ciudad se ha comportado muy bien acá, en la comisaría no tenemos nada para decir, incluso están sorprendidos ellos de que esta persona la mantengan detenida 24 horas. Pero no debería, perdón, Piumato Spillman, ¿no debería ir a la fiscalía a reclamar? ¿Por qué fue a la policía y no a la fiscalía? Usted está denunciando a un fiscal. Obviamente, pero el fiscal se borró. Se borró fue. el fiscal, se borró la jueza. Se fue. Mañana vamos a ir a la fiscalía. Hoy estamos pidiendo justicia.
frente a la arbitrariedad de un fiscal que no merece ser fiscal. Claro, Funciona la justicia de la ciudad. Julio, esta protesta que usted está llevando adelante, que es por cierto realmente inédita, porque está la foto suya encadenado ahí a una de las barandas Y me encadené hasta que la liberen esta persona. Es un disparate, es una violación flagrante. Pero, Piumato, la policía... No tiene la menor idea de los derechos humanos y de las convenciones que tiene signada la Argentina. Pero la policía no puede liberarlo, Piumato, si la fiscal en este caso no le da la orden. Por eso no se entiende por qué usted está ahí reclamando. La policía cumple órdenes. Claro, por eso. Y además se ha comportado con nosotros y con la persona que está detenida con absoluta humanidad, perfecto. Pero el fiscal es un disparate que no dé la orden de liberarla. Porque es una causa que no admite justificativo de tener una persona presa 24 horas. Piumato, por último, ¿hay tensión allí? ¿Usted está acompañado de gente? ¿Usted piensa que...? Mucha gente. No, tensión no hay. Tensión no hay porque no hay... Si bien hay una guardia de prevención de la Guardia de Infantería, no hay tensión con la comisaría, que se han comportado con absoluta profesionalidad. ¿Usted piensa quedarse entonces? Incluso nos dicen, obviamente no, que es un disparate lo que está pasando, que no tienen antecedentes de esto. Que una persona en causa como esta la tenga 24 horas detenida. Es decir, Julio... de un fiscal inimputable. Julio, por último, ¿usted piensa quedarse? Yo me pienso quedar hasta que la liberan a ella. Y después vamos a ir por el fiscal, porque estos fiscales avergüenzan a la justicia. Piumato, gracias. Volvemos a comunicarnos si hay alguna novedad. Buenas noches. Muchísimas gracias. Julio Piumato, el titular del Sindicato de Judiciales, encadenado en estos momentos en vivo, un anticipo que daba Ezequiel Spillman. Ana. Un funcionario, un integrante de la comisión directiva del Sindicato de Judiciales me explicaba que lo que sucedió, lo que suscitó este incidente que derivó en la detención de esta empleada Vanessa, es que ella estaba tratando de bajar a su madre por una rampa de discapacitados, una mujer anciana, y se interpuso un auto, este famoso Nissan del que habla... March. Del que habla, se interpuso en la rampa y le pidió que bajara y terminaron en este incidente y ella fue la detenida, la que estaba tratando de bajar a su madre por la rampa de discapacitados. Incidente. Lo que dice la policía, Facundo, es que esta mujer, a quien está defendiendo Piumato, la agarró a trompadas, le empezó a pegar en la cara y empezó a pegarle también al Nissan. Y ahí interviene la policía cuando le estaba pegando esta funcionaria judicial, le estaba pegando a esta mujer que había trabado, como cuenta bien Ana. Es una situación que por lo menos por daños daba. Y yo intuyo que muy llamativa y que por eso también quedó detenida. Bueno. La agarran infraganti golpeando a otra mujer. En minutos vamos a volver allí a la comisaría a ver cómo se desarrollan los hechos. Hablando de justicia, vamos a hablar de la noticia judicial del día. Viene de los tribunales federales, viene de Comodoro Pi, tiene que ver con la causa de los cuadernos y tiene que ver, Hugo Machiavelli, con un nuevo arrepentido de lo que fue la corrupción kirchnerista. Hugo, adelante. Exactamente, Facundo. En este caso se trata de Juan Manuel Campillo. Fuentes muy cercanas al fiscal Carlos Stornelli dicen que hay dos partes más en la causa de los cuadernos de la corrupción. Dos partes más. Dos partes más. Una ya fue constituida en su gran mayoría, ya hubo penas, la Cámara Federal ratificó algunas, en otro caso le bajó la pena a cohecho a algunos empresarios, hay imputados colaboradores, hay funcionarios procesados, pero hay dos partes más. En esta primera, recordemos Centeno, el otro día contamos cómo es el día a día de Centeno. Lo importante acá es que el nuevo imputado colaborador no es una persona más, no es un empresario que pagó sobornos por obra pública. Se trata nada menos, y te voy a dar dos calificativos para que vos elijas uno, Facundo. Le dicen el hombre de la bolsa y también le dicen el primer valijero de Néstor Kirchner. Se llama Juan Manuel Campillo, diría que ha sido el armador K. Hugo, vos tenés la misma información que acá manejamos, que es que hay mucha sorpresa entre los investigadores por la cantidad de información que este hombre puede aportar. Mucha, porque mira, te voy a contar algunos detalles para que la gente entienda quién es Juan Manuel Campillo. Llegó de Arequito en el año 90 al sur. Trabajó allí en el 94 como secretario de Hacienda del Frente para la Victoria. Fue ministro de Economía del gobierno de Peralta en Santa Cruz. Trabajó en el Banco de Santa Cruz. Fue agente de Raúl Copetti, el armador
del Frente para la Victoria. Participó en la ruta de los fondos de Santa Cruz, vos recordás, ¿no? Aquellos 600 millones que fueron a Europa cuando Kirchner era gobernador. Firmó los papeles cuando Gotti, la famosa empresa, no pertenecía a las Báez y creó Inverness. Él estuvo ahí, Campillo. En 2008 fue el ministro de Economía de Santa Cruz. Participó de un plan de viviendas por el cual fue denunciado. Y además participó en los 500 millones, como decíamos, que fueron al exterior. Hugo, Campillo también tiene que dar algunas explicaciones por la muerte de su Ahí última está. pareja, que es Carlos Di Domenico, el diseñador. Ahí está, quería llegar al 2008. Arrancamos en el 90, el hombre de Arequito, que armó con Néstor Kirchner prácticamente el Frente para la Victoria en el sur. Pero vos sabés que en 2008 ocurrieron varias cosas. Por un lado, en el mes de mayo, es cuando después de un largo tiempo en pareja, muere justamente Carlos Di Domenico. Muere el 17 de mayo. 4 días después, Florencia Arieto denuncia a Juan Manuel Campillo por homicidio o para que se investiguen las causas de la muerte de Di Domenico, ya que algunas denuncias lo vinculaban a Campillo en el lavado de dinero con las empresas del Modisto. Pero en esos años ya Campillo llegaba a Buenos Aires, y con esto termino, para manejar, fíjate vos, en agosto del 2009 renunció al gobierno de Peralta y llegó a Lonca. Atención porque tiene mucha información Campillo. Nosotros aquí mostramos los vuelos de Campillo, muchos Uruguay, muchos con destinos exóticos, pero podría formar parte de la ruta de los bolsos, en este caso, que también pertenecieron a Daniel Muñoz, recordemos, el exsecretario del presidente general. Así que hay mucha inquietud en el entorno del anterior gobierno por lo que Campillo pueda decir, y si fue homologado como imputado colaborador es porque tiene muchos datos, indicios y posiblemente pruebas. Bueno, a seguirlo de cerca, Hugo, gracias. Está el doctor Mariano Borinqui con nosotros, juez de la Cámara de Casación Penal. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En términos judiciales, ¿qué años tuvimos? Si tuvimos que ponerle un título a este año... Yo creo que es un balance que dio cosas positivas, desde ya que hay cosas por hacer. Se tomó nota que los fiscales y los jueces somos servidores públicos y que por lo tanto debemos dar cuenta de lo que hacemos, de los juicios, de cómo los hacemos y de lo que tenemos. Ley de ética pública, auditorías, aspectos que tienen que ver con la transparencia. ¿Pero todos lo entienden de esa manera, doctor? Y con instrumentos que se han aprobado ahora, el Código Procesal Penal, que ya lleva 5 años desde que está en el Congreso, que tiene que ver con darle un papel a la víctima, con cumplir un plazo, celeridad, máximo de 3 años en un proceso penal, sino causal de mal desempeño, con darle las llaves, tanto al fiscal como al juez. El fiscal hace esto, el juez hace esto, diferenciando los papeles y trazando un equilibrio entre ambas partes, logrando pautas claras. Otro aspecto fundamental, achicar los márgenes de acción judicial, por ejemplo en prisión preventiva, fijando cuáles son esas pautas de peligro de fuga, cómo tiene que ver el momento de la detención, cómo tiene que ver el domicilio, si entorpece la investigación, si habla con testigos, pautas claras. Ahora, yo lo escucho, doctor, y usted plantea un ideal, o esto ya está sucediendo, porque yo siempre que hablamos de justicia pienso en quien nos está mirando y en esa suerte de desconfianza total que hay en la justicia. Y lo importante que sería que la sociedad empiece a confiar en la justicia, pero también lo importante que sería que todos entiendan la justicia como la entiende usted o como la entienden otros tantos jueces, que yo creo que son minoría. Hay hechos que son concretos. El Código Procesal ya es un hecho aprobado. Sí. Las auditorías son hechos aprobados. Sí. La mayor cobertura de juzgados son hechos que pasaron en este año del Consejo de la Magistratura en el 2018. Hay cosas para el 2019, tareas pendientes. Por ejemplo. Código Penal. ¿Qué pasó que no se aprueba el Código Penal? El Código Penal, por cuestiones de agenda política, pasó para el año 2019, para la apertura de las ¿Cuántos sesiones. años tiene el Código Penal? 100 años. ¿Cuántas modificaciones tuvo el Código Penal? 17 comisiones. Esta es la número 18, una comisión de 12 juristas que trabajó 500 días, que trata temas fundamentales para la sociedad argentina. Inseguridad, aspectos vinculados con la economía, aspectos vinculados con los funcionarios públicos, pero también con el soborno entre privados, responsabilidad empresarial. En definitiva, aspectos que le preocupan a la sociedad. Violencia de género, otro de los temas fundamentales. Tragedias viales, que se comentó al comienzo del programa. Cuando usted me dice pasó para la agenda, ¿no era prioridad? Me nombró 5 temas que son
prioridad absoluta, que hoy la gente nos está mirando, se pregunta por la inseguridad, por la violencia de género, y así podría uno enumerar. Por la transparencia, por la responsabilidad empresarial. Tiene que ver con un nuevo código que es la ley de las leyes, porque trata todos los temas y que va a ser presentado en el Congreso de la Nación en el mes de marzo. Es un código que se trabajó a conciencia, con consenso, es decir, no solo un código que trate estos temas, sino que sea posible, que es lo que no tuvo en los códigos anteriores, se trabajó en todo el país y va a ser presentado en el Congreso de la Nación. ¿Hay corrupción en la justicia? Es uno de los temas fundamentales que trata el nuevo código, incluso como delito agravado. Todos los delitos de funcionarios públicos, si se verifican estos casos que estás mencionando, tienen penas de cumplimiento efectivo. Lograr un equilibrio, no solo en los delitos contra la propiedad, sino también en los delitos de funcionarios públicos. La pregunto de otra manera, ¿hay sectores de la justicia corruptos? Por eso mismo, es que deben ser investigados en un plazo corto, de 3 años, no de 14 años. Es causal de mal desempeño si no se investiga en ese plazo, y tiene previsión legal, que hoy no la tiene. Hoy en día, en el nuevo código... Es decir, que si la justicia encuentra, la propia justicia encuentra un funcionario judicial, un juez... Digo, juez, fiscal o funcionario político. No voy a hacer nombre para no comprometerlo. Juez X, ¿sí? Por decirlo de alguna A o B, el que quieran. Lo encuentran vinculado a un hecho de corrupción, como ha pasado. Sí. ¿Sí? Eso, el hecho de que haya sido un funcionario judicial constituiría un agravante. Tiene 4 años de mínima de prisión, son delitos de cumplimiento efectivo, permiten el decomiso de los bienes o el provecho del delito que eventualmente tenga que ver con la investigación desde el comienzo mismo del proceso penal, no solo del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que no tenían previsión legal, es decir, de los 3 poderes del Estado. ¿Cuál cree que es el aspecto que más cuestiona, critica, objeta a la sociedad de la justicia? ¿La transparencia, la celeridad? ¿Cuál? Las dos cosas que dijiste. Digamos, del lado suyo, ¿qué es lo que ustedes sienten? Falta de celeridad, por eso nuevos plazos. Falta de transparencia, por eso mostrar lo que se hace, por eso las auditorías son fundamentales. Falta de eficiencia. Tratar todos los casos en un plazo prudencial, tratarlos de manera igualitaria, es decir, establecer protocolos de actuación para su tratamiento en forma igualitaria en todos los casos. Capacitación y especialización, muchas veces se critica la idoneidad, no solamente del magistrado, sino de todos los funcionarios especializados, aún de los auxiliares de la justicia. Se critica la falta de eficiencia, se critica la falta de transparencia, la falta de celeridad, la falta de cercanía con la sociedad, la atención debida a la víctima, que la víctima se la atienda de la misma forma que las demás partes del proceso, un trato igualitario. ¿La causa de los cuadernos de la corrupción está bien instruida? No puedo dar muchas apreciaciones porque justamente en la Cámara Federal de Casación Penal que integro se están tratando distintos incidentes que tienen que ver con situaciones procesales, con planteos de nulidad. Lo comprometería. E incluso ahora voy a ser juez de feria y también tal vez tenga que tratarse... Lo saco de la causa para no comprometerlo. ¿Qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva es la detención por vía de excepción durante el proceso. 2 motivos: entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga. ¿Por qué? Porque se ponen en jaque o en peligro los fines de un proceso penal, que son aplicar la ley penal y la averiguación de la verdad. Por eso, el nuevo Código Procesal establece pautas claras de cuándo hay peligro de fuga, de cuándo hay entorpecimiento de la investigación, cuando se hable con testigos, cuando se entorpezca la prueba, cuando no se fija un domicilio. Habitualmente, ¿la prisión preventiva se aplica bien en la justicia argentina? Uno de los inconvenientes que tenemos es que los criterios están establecidos por un fallo plenario, que no es la principal fuente del derecho. La principal fuente del derecho es la ley, por eso debemos establecer criterios claros en el Código Procesal, que es el que en definitiva determina la aplicación de la ley penal. ¿Por qué, doctor Boniski, la cárcel está llena de pobres? Hoy en día aproximadamente de 88.000 personas que están en el Servicio Penitenciario Federal en el ámbito de la detención tienen que ver con un sector de determinados delitos, que son los delitos contra la propiedad. Y eso se vincula con el Código Penal, porque el Código Penal no establece penas equitativas y equilibradas del universo total de los delitos. Ahora tenemos nuevas modalidades delictivas. ¿Hay una justicia para pobres y una justicia para ricos? No hay un Código Penal actualizado que fije penas acordes a los tiempos que estamos viviendo para los funcionarios políticos, para el soborno entre privados, para la violencia de género, para el terrorismo. Son delitos que hace 100 años no existían. Necesitamos establecer un nuevo marco equitativo del universo total de los delitos. Por eso hemos ayornado casi 900 leyes especiales, un Código Penal que tenía 320 artículos,
que pasa a tener 540 artículos con todos los delitos, y ahí sí podemos establecer un equilibrio conforme a los intereses generales de la sociedad. Doctor, muchísimas gracias. Me debe el libro. No, muchas gracias a me debe usted. el código en algún momento. En el mes de marzo, con código, venimos con el código aquí al programa. En marzo, doctor, muchísimas gracias. No, gracias y muchas felicidades. Bueno, lo mismo. Ezequiel Spillman con información. Tiene que ver con el cumpleaños de Carrió y con datos políticos muy importantes. Atención, Ezequiel, dale. Y nos metemos, Facundo, porque hoy cumpleaños Elisa Carrió, cumple 62 y lo festeja entre amigos y enemigos dentro del gobierno. Te vamos a contar esto. ¿Quiénes son hoy los amigos y los enemigos de la diputada nacional? Hace 2 meses que no habla con Macri. No solo no se ven, sino que no hablan por teléfono tampoco. A pesar de una serie de cuestiones que pasaron en el medio, hace mucho que no habla con el presidente. Esta semana, en los últimos, te diría, 4 días, la visitaron el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y José Torello, que es un amigo personal del presidente, jefe de asesores de la presidencia. Viajaron hasta Exaltación de la Cruz y estuvieron con ella. Dietrich por temas de gestión, Torello porque es uno de los asiduos visitantes y con quien comparte generalmente largas charlas la diputada. Todo esto se da, este cumpleaños 62, en medio de una tensión con casi medio gabinete del gobierno nacional, con el ministro de Justicia, Germán Garabano, a quien le pidió su juicio político por haber hablado de las prisiones preventivas, en particular de la expresidenta Cristina Kirchner. Emilio Monzón, titular de la Cámara de Diputados, con quien sostiene un enfrentamiento, al igual que con Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, porque son casi la pata peronista del gobierno y ella rechaza esa facción del oficialismo. Y finalmente por la salida de Mario Quintana, el vicejefe de gabinete, a quien ella dice, cree que Marcos Peña le soltó la mano justo en el momento en el cual Mario Quintana estaba ganando poder y había desembocado, entre otras cosas, en una pelea con los laboratorios. Otra de las peleas de Carrió a sus 62 años, Facundo. Angelici sigue siempre en su mira por la influencia en Comodoro Pi. Lo hace partícipe de cada medida judicial que beneficia a algún funcionario o exfuncionario, en todo caso kirchnerista. Ella lo culpa a Angelici y lo sigue haciendo. Es más, en la nueva composición del Consejo de la Magistratura ya vetó a uno de los diputados de Angelici, independientemente de su condición de diputado, solamente por estar cercano al presidente de Boca. ¿Y un 2019 cómo lo imagina, Carrió? Busca tener más injerencia en la lista de la ciudad. En el 2017 metió 4 de los 8 primeros diputados nacionales. También más injerencia en otras provincias. Y en especial también, atento con esto, Facundo, en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna María Eugenia Vidal. Ella quiere meter más diputados provinciales. ¿Será candidata o no será candidata? Finalmente, un sector del oficialismo que quiere que sea candidata a senadora. Ella le dice a su gente más cercana: yo ya estoy, me queda mandato, 3 años más de mandato, no quiero saber más nada. Y hablando de candidaturas, voy a consultar ahora las cifras que ha entregado en las últimas horas Federico González, el encuestador que está con nosotros esta noche. Federico, vamos a compartir un poco las cifras. Perfecto. ¿Qué escenario ve usted en el 2019? Obviamente un escenario de balotaje, pero si uno piensa en los candidatos que hoy estuvimos hablando, en Macri, en Cristina y en Macri, ¿cómo sean los números ahí? Bueno, en un escenario con Cristina, los números son Macri 29,5, Cristina 27, bueno, ahí no sé. Es el balotaje eso, ¿no? Eso es balotaje, 42-2, 37-2. Ese es un escenario de balotaje, Macri con Cristina. Bien, esto ya es un escenario de balotaje que usted obviamente cree que es lo que se va a terminar dando, un escenario de balotaje. Sí, los números hoy nos hacen pensar que va a haber un balotaje, nadie puede ganar en primera vuelta, no lo dicen ni los números ni el Y ánimo. ese 7.4% de votos en blanco es algo que le llama la atención, que es un dato para analizar. No, al contrario, me llama la atención que sea poco. Para mí es poco. En general... Pero entre el blanco y el no sabe, no tiene hasta el momento de una definición, hay bastante, hay un porcentaje importante. Supuesto, no, es importante, pero cuando uno plantea escenario de balotaje con tanta anticipación, siempre el porcentaje de voto en blanco es mucho mayor. Lo cual no quiere decir que eso se traduce al acto. Claro. Pero es una expresión del descontento. Y en otro escenario que no lo tiene a Cristina Fernández de Kirchner, que lo tiene a Sergio Massa, a ver cómo da. Da primero Sergio Massa 39-9 contra 38-1. Esto desde el punto de vista del error muestral es empate técnico. Pero lo que sí es claro es que Sergio Massa tendría un desempeño ligeramente superior al de Cristina Kirchner. Lo cual abonaría la idea de que le conviene a Macri jugar al juego de la polarización. Claro. Ahí sí tendría un argumento esto que estuvimos planteando de la noche, ¿no? Ahí tendría una lógica.
o tiene una lógica fundada en los datos, y también yo creo que hay un temor de parte del gobierno, Claro. o sea, la presunción de que a Cristina le ganan, pero con otros no sabe. Está claro. Federico, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un consejo de Hugo Machiavelli y ya nos estamos retirando. Dale. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, más de lo que esperas. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. A todos muchísimas gracias, gracias Federico, gracias Fausto, ya lo despedimos al doctor Mariano Boniski, equipo, gracias Ezequiel, Ana, Por favor. Hugo, mañana vamos a ampliar y seguramente estarán todos los diarios la información que dio, Sí, que anticipó Ezequiel. Que ocurrió en tiene que ver- Devoto, ¿eh? En Devoto. Sí, te voy a Mirá dar vos. detalles porque obviamente ya los vecinos están escribiendo y obviamente hay información que vamos a tener mañana. Está claro. Hasta mañana, cuando termina Feynman, nos encontramos con 4 días en ya pocos días que quedan para el cierre del 2018. Gracias por acompañarnos. Quédense con las entrevistas de Luis Novarecio.